en estas circunstancias en donde ya muchos negocios se han reabierto y además estamos en vísperas de fiestas, pero que resultan necesarias porque estamos frente a una nueva amenaza, que no es un nuevo virus, sino una variante, algo que ya se ha explicado, pero que también es muy preocupante. ¿Qué significa esto y sobre todo qué significa para los peruanos, ¿no? Que estamos todavía tratando de entender cómo tenemos que enfrentar y encima en las condiciones en las que tenemos que hacerlo. Estamos en contacto con Pablo Sukayama, es investigador principal del Laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Cayetano Heredia, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Gracias por estar aquí el día de hoy. Explícanos, por favor, y esto es importante que la gente lo entienda. Cuando hablamos de una variante del virus, ¿de qué estamos hablando específicamente? Perfecto. Mabel, Pamela, buenos días. Un gusto conversar con ustedes. Una variante es una mutación, ¿no? Un mutante del virus que ha aparecido en el mundo. No es la única que ha aparecido la del Reino Unido. Variantes, mutantes aparecen miles desde que han iniciado la pandemia. Lo que llama la atención de esta variante es que concentra una serie de mutaciones en una región muy importante para el virus, ¿no? La proteína espiga, que es la que hace contacto con las células humanas. Entonces, hay evidencia ya de estudios de que algunas de estas mutaciones podrían aumentar la afinidad, ¿no? La fuerza con la que se une el virus con la célula. Y eso se podría traducir en una mayor transmisión. Entonces, esa es la primera observación. La segunda que se ha hecho desde el Reino Unido es que esta nueva variante rápidamente ha ido desplazando a las otras y se ha convertido en la forma prevalente en algunas regiones del Reino Unido. Entonces, estas dos combinaciones llaman la atención y por eso han sonado todas las alarmas. Aún es necesario confirmar estos datos en laboratorio, en pruebas en animales, en cultivos celulares, pero estas pruebas suelen tardar unas semanas más todavía. Entonces, por eso es que varios países están tomando acciones tempranas para evitar la llegada de este virus a sus países y nosotros no somos la excepción. Como una medida de prevención. Entonces, lo que tenemos claro hasta ahora es que recién se está conociendo esta variable, aquí no hay nada concluyente, se están haciendo las investigaciones, no es otro tipo de coronavirus que sea más letal, eso es necesario decirlo para que la gente esté tranquila. Y tampoco significa que la vacuna no vaya a ser eficiente con esta mutación de virus. Sí, importante esos dos puntos, ¿no? Ese mismo virus, o sea, tiene las mismas características, el modo de transmisión es el mismo, las medidas de control son las mismas, o sea, mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, con eso se corta la transmisión de ese nuevo virus también. Y la evidencia también sugiere que las vacunas que ya se están repartiendo por todo el mundo son efectivas contra este nuevo virus, ¿no? Este no ha aparecido en respuesta a la vacuna, de hecho apareció un par de meses antes. Pero lo que sí nos dice esto es que si este tipo de mutaciones empiezan a acumular de forma constante, en unos meses, en unos años, podríamos tener variantes que sí escapen a las vacunas. Y no es el fin del mundo en ese caso, las vacunas se pueden reformular, especialmente las vacunas basadas en ARN, como estas de Pfizer y Moderna, se pueden reprogramar para responder a las nuevas variantes. Hay que estar listos, pero lo que sí, la logística de tener que revacunar a la población entera es enorme, ¿no? No estamos en ese escenario todavía, pero es algo que podría pasar y hay que estar listos. Ahora, lo que también es importante señalar es que las medidas de prevención son las mismas y de hecho quizás esta alarma ha servido para recordarle a la gente que es importante el uso de la mascarilla, evitar los lugares aglomerados y el lavado constante de manos. Correcto, ¿no? Creo que después de tantos meses ya va entrando la fatiga, ¿no? en todos nosotros y se va perdiendo alguno de estos cuidados, ¿no? Este es el momento de redoblar cuidados, ¿no? Sin entrar en pánico, pero sabiendo que estas medidas funcionan y que hay que aplicarlas. Mientras tanto, ¿qué pasa con nuestro país? Estamos a la espera de las vacunas, por lo menos las que ya se están entregando en Colombia, en Chile. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Sí, parece que las vacunas van a tardar un poco aquí, ¿no? Entonces, corresponde a la población nuevamente seguir estas medidas de prevención y corresponde a las autoridades también fortalecer los mecanismos de vigilancia, ¿no? Vigilancia, la verdad es que no hay nada especial en el Reino Unido por el cual ha aparecido esta nueva variante ahí. Lo que pasa es que el Reino Unido tiene
el sistema más sofisticado de vigilancia genómica del mundo. Lo que Ujú. quiere decir esto es que tiene una enorme más del virus. Para comparación, nosotros en Perú, con INS, con varias instituciones, con mucho esfuerzo y dinero, hemos secuenciado unos 300 genomas. Y de hecho, hoy deberíamos sacar un nuevo set de genomas para ver si esta variante está circulando en Perú. El Reino Unido tiene 150.000. Entonces, con esa resolución tan grande, pueden detectar estas nuevas cosas que van apareciendo. Caso similar al de Sudáfrica, que está reportando una nueva variante, precisamente porque están buscando mucho. Entonces, la recomendación de la OMS de los últimos días es a todos los estados aumentar los esfuerzos de vigilancia genómica. Entonces, justamente nosotros ya tenemos en Cayetano y con otras universidades este mecanismo, pero necesitamos más financiamiento y más recursos para poder mantenerlo en los siguientes meses, ¿no? Porque eso nos va a permitir detectar qué cosa está entrando desde el extranjero, pero también cuáles nuevas variantes se están formando en el Perú, ¿no? En el Perú también se dan las mismas condiciones para que una nueva variante pueda aparecer y diseminarse. Entonces hay que estar atentos, hay que tomar medidas porque las vacunas, hasta que lleguen a hacer el efecto deseado en la población, van a tardar varios meses más, ¿no? Y por mientras, nuevas variantes pueden aparecer y pueden causar problemas. Sí, Pablo, y justo te iba a preguntar sobre eso específicamente, ¿no? Porque se ha declarado la vigilancia epidemiológica en alerta máxima, pero estamos en la capacidad en nuestro país de hacer esa vigilancia, de verificar que efectivamente se están produciendo o no mutaciones con el virus en nuestra población. Debo decir que estamos mejor que otros países, pero en general nuestra capacidad de vigilancia genómica es relativamente limitada, ¿no? Tenemos los instrumentos, tenemos las muestras, tenemos los equipos, pero falta coordinar y falta financiamiento también. Entonces, si se invierte más en eso, tendremos una herramienta más para estar atentos a lo que vaya entrando. Lamentablemente, esta puede que sea la primera, pero no va a ser la última variante que preocupe en los siguientes meses, ¿no? Y hay que estar atentos, sobre todo por cuando se reanuden los vuelos y cuando se retome un poco de normalidad en las sociedades. Hay que estar constantemente mirando, tomando muestras aleatorias para ver cuáles son los genes que están mutando, en qué posiciones y no sé si estemos en capacidad de hacer estos experimentos para verificar, pero sí al menos podemos estar atentos y mirando en distintas regiones a ver qué está apareciendo, ¿no? Eso sí me parece que es esencial. Nuevamente, la Organización Mundial de la Salud y todas las autoridades están de acuerdo en que debemos redoblar esfuerzos de vigilancia. Pero estas medidas que ha tomado el gobierno no son necesariamente por esta variante de virus en el Reino Unido. O sea, cerrar el aeropuerto sí, que no hayan vuelos de Europa hacia Lima, se entiende que sí. Pero ¿hay alguna tendencia que se esté marcando ya en la interna en nuestro país, como para que el toque se cierren las playas o el toque de queda aumente horas? El problema que tienen los gobiernos es que tienen que actuar con un alto nivel de incertidumbre, ¿no? Como les dije, experimentalmente falta comprobar que esto es realmente más transmisible. La evidencia epidemiológica parece indicar eso. Y el cierre de fronteras son medidas drásticas, ¿no? Pero si algo nos ha enseñado este virus es que mejor es no perder tiempo, ¿no? Si se mueran días, semanas en tomar acción, esto puede tener un efecto importante en Claro. la evolución de la pandemia de forma local. Hay que recordar cuando esto recién inició en China, se cerraron vuelos de China por todas partes del mundo, ¿no? Y esto no evitó la llegada del virus porque para ese entonces el virus ya estaba en Europa, ya estaba en otras partes del mundo. Entonces, cosa similar puede pasar aquí. Los reportes de Inglaterra vienen desde hace 2 meses y en este tiempo ya ha tenido suficiente tiempo para salir de Inglaterra y probablemente llegar a todos los países de Europa. Pablo, Lo que pasa es que los países de Europa no lo están detectando aún. Sí, más allá de este virus, esta variante de virus que nace en el Reino Unido, aquí en nuestro país, ¿hay alguna tendencia registrada que nos indique que los contagios están aumentando de manera sistemática? Creo que el sistema clásico de vigilancia epidemiológica, que consiste en contar los positivos, los números de casos y ver cómo se concentran en distintas regiones, nuevamente son confiables y se está haciendo un gran trabajo porque además de los datos oficiales hay un grupo de expertos en la periferia que también están analizando datos, están reportando tendencias similares. Entonces hay que confiar en los números y en sí parece que en algunas regiones está en aumento. Sería interesante nuevamente hacer vigilancia molecular en estas regiones para ver
si los aumentos se pueden deber a una nueva variante genética que es única en el Perú. Eso siempre es una posibilidad, debemos estar atentos y la única manera es nosotros mismos empezar a examinar estas poblaciones en el laboratorio. Ahora, Pablo, hablando de las vacunas y ya pensando en el futuro que esperemos sea lo más inmediato posible, sabemos que vacunas diferentes funcionan de manera diferente y requieren logísticas diferentes, ¿no? Estamos viendo que la que está llegando a Chile, por ejemplo, implica también que haya un nivel de almacenamiento y también va a implicar que haya un proceso especial para poder inmunizar a la población. Esto también se está se está previendo en nuestro país, ¿no? Porque tampoco sabemos exactamente qué vacuna es la que finalmente se va a adquirir, ¿no? Sí, la verdad es que yo tampoco tengo esa información. La tecnología, la verdad, o sea, como bióloga, me parece fascinante que estas vacunas de ARN tan nuevas estén funcionando, ¿no? Y eso es una maravilla, pero trae una carga logística enorme, ¿no? Estas ultracongeladoras que estaba mencionando en el segmento anterior. Hay algunas que usan tecnologías más antiguas, como las vacunas chinas, algunas, o como la vacuna de Oxford, que requieren menos restricciones, ¿no? A nivel de transporte y con una refrigeradora normal estaríamos bien. Hay que evaluar esto porque no solamente es adquirir la vacuna, qué tan eficiente es, sino cómo la hacemos llegar hasta la última persona en el Perú, ¿no? Y esto es algo que es un esfuerzo enorme, coordinado, y que va a tomar mucho tiempo en resolverse. Lo mejor es, creo que, tener un buen portafolio de vacunas para distintas situaciones y para distintos entornos. Y creo que están trabajando ya en eso. Bueno, vamos a estar a la espera. Ya la primera ministra dijo que por lo menos las vacunas, las aseguradas, son las de COVAX, que llegan a través de esta compra corporativa que se hace entre muchos países del mundo, pero van a llegar en el segundo semestre y no hay tiempo que perder. Así que esperemos que las negociaciones con los privados, con los laboratorios de manera directa se realice y se concreten pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Era Pablo Tsukayama, investigador principal de Laboratorios de Genómica Microbiana de la Universidad Cayetano Heredia. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más información a esta hora.